Los mineros enloquecidos, el abismo de la locura. En un remoto pueblo minero, rodeado por montañas imponentes y un misterioso bosque, yacía una mina abandonada. Durante décadas, los habitantes del pueblo habían escuchado historias escalofriantes sobre los mineros que habían trabajado en aquel lugar, historias que hablaban de sucesos perturbadores y de una oscuridad que se había apoderado de sus mentes. Un grupo de exploradores valientes decidió investigar el misterio detrás de la mina abandonada. Equipados con linternas y cámaras, se adentraron en las profundidades de la mina, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a un terror inimaginable. A medida que descendían por los oscuros pasillos, el aire se volvía más denso y opresivo. Los murmullos y susurros parecían surgir de las paredes, perturbando la mente de los exploradores. Los equipos de vídeo registraban figuras sombrías moviéndose en las sombras, pero cuando las luces de las linternas iluminaban los lugares, solo encontraban paredes de roca desnuda. De repente, un grito desgarrador resonó en la mina. Los exploradores se lanzaron en busca de la fuente del sonido, pero solo encontraron un rastro de sangre fresca en el suelo. El pánico se apoderó de ellos mientras se daban cuenta de que no estaban solos en las profundidades de la mina. Los mineros enloquecidos, cuyas mentes habían sido corrompidas por la oscuridad y la soledad, acechaban en las sombras. Surgieron de los rincones más oscuros con rostros desfigurados y ojos vacíos de humanidad. Sus risas maníacas llenaron el aire, enviando escalofríos por la columna vertebral de los exploradores. Uno a uno, los miembros del grupo cayeron víctimas de los mineros enloquecidos. Algunos fueron arrastrados hacia el abismo de la locura, perdiendo su cordura y uniéndose a las filas de los mineros. Otros fueron encontrados sin vida, sus cuerpos mutilados y retorcidos en formas inhumanas. El último explorador restante luchó por su vida, su mente al borde de la insanidad. Corrió a través de los túneles, perseguido por las sombras distorsionadas de los mineros enloquecidos. Pero la mina parecía no tener fin, una prisión siniestra que lo arrastraba cada vez más profundo hacia el abismo de la locura. Finalmente, el explorador se encontró en una cámara subterránea llena de cadáveres descompuestos y huesos descarnados. Se dio cuenta de que había llegado al corazón de la locura, al abismo de la desesperación. La maldición de la mina abandonada había reclamado su última víctima. La historia de los mineros enloquecidos y el abismo de la locura se convirtió en una leyenda macabra que asolaba el pueblo minero. La mina fue sellada y olvidada, pero se dice que los susurros de los mineros enloquecidos aún pueden escucharse en los rincones más oscuros de la noche. Así termina el relato de terror extremo de Los mineros enloquecidos, el abismo de la locura, una historia que nos muestra cómo la oscuridad puede corromper incluso a los más valientes y llevarlos a un abismo de locura y desesperación.